Sigamos trabajando en movimiento, pasa el tiempo y somos más. Uniendo las pantallas con orgullo, somos los que estamos atrás. Compañero, sigamos caminando, que vayas donde vayas, estaremos siempre detrás de una pantalla. Hay gente que trabaja, que lucha y no descansa. Sigamos trabajando en movimiento, somos los que estamos atrás de la televisión, imagen de trabajo. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Imagen de Trabajo. Hoy un invitado de lujo para hablar de algo que nos preocupa un montón a los trabajadores y las trabajadoras de cualquier área, que tiene que ver con la inteligencia artificial y esta amenaza permanente de que viene a ocupar lugares de trabajo donde estamos nosotros, los laburantes de hace un montón de años. Estuvo en la CGT, dio un montón de charlas, ha escrito libros, ha investigado y además tiene una larga, inmensa carrera, tanto en gestión pública como también en la política y ahora obviamente en las ciencias sociales, porque es miembro permanente de la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano y es Gustavo Vélez. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por esta oportunidad. Qué placer de compartir con vos estos minutos y que además también hablemos de algo tan sensible como es la inteligencia artificial en los lugares de trabajo, ¿no? Sí, es el tema más importante del mundo y de la humanidad. Y de la historia de la humanidad, de la historia de nuestro planeta. Nunca antes una tecnología ha tenido tanta, se llama de propósito general, ha tenido tanta implicancia en todos los ámbitos de nuestra vida y en cada segundo de nuestra vida. No es algo que usamos en un momento o no, sino que es en cada momento. Así que hay que estar muy alerta. Tiene enormes riesgos, pero también ofrece oportunidades. Entonces hay que ser imaginativo para aprovechar con sentido social y humano esas oportunidades. Bueno, es importante esto que decís porque bien utilizada es extraordinaria como herramienta, tanto de trabajo como en la vida cotidiana, en la diaria, desde pedirle una receta para cocinar hasta, no sé, una foto para poder postear en redes sociales, pero mal utilizada es riesgosísima. Peligrosa. Por supuesto, sí. Yo siempre la comparo, a lo mejor la imagen tiene que ver, cuando uno viaja en un avión, la gran parte de la tarea del avión la hace un piloto automático. Los radares, la altura, los compañeros y las compañeras que están en el área esa de trabajo lo comprueban y se desarrolló el piloto automático típico. Pero los momentos claves y los momentos cruciales de un aterrizaje, de un despegue, incluso áreas también importantes de mantenimiento, lo hace el ser humano, lo hacen los trabajadores. Es decir, hay una adecuada regulación de cómo debe funcionar un software de piloto automático, pero el resto lo hacen los seres humanos. Y fíjate vos que el otro día se dio una cosa interesante porque hubo 6.000 Airbus, ¿viste? La firma esta que sacó del mercado a 6.000 aviones porque tenían una falla de software y estaban funcionando mal. Y le pasó a muchos pasajeros que tuvieron que demorar 2 o 3 horas o más su vuelo porque estaban funcionando mal esos aviones. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque un avión, por más que tenga piloto automático, por más que tenga inteligencia artificial, tiene normas de seguridad. Es decir, si algo no funciona, el avión no arranca o se saca de circulación. Un auto, el otro día una famosa marca también retiró y llamó a revisión técnica a autos que tenían una falla en el airbag en el caso de un accidente. Con todos estos elementos no ocurre lo mismo con la inteligencia artificial. Un modelo de inteligencia artificial que se lanza al mercado tiene algunas pruebas de seguridad hechas por las empresas que lo lanzan, pero no son suficientes y no son controlables. Es decir, si un modelo de inteligencia artificial corre el riesgo de generar un daño muy grande para la humanidad, hoy no se retira del mercado, porque no hay esas normas de seguridad que deben ser un marco, y es de lo que yo hablo mucho en este libro. ¿No? A ver, mostrame el libro, porque está buenísimo. Permiso, ¿eh? Sí, al contrario, te lo traje también de... La verdad que... sí. Decime, ¿cuánto tiempo estuviste haciendo esta investigación del Atlas de Inteligencia Artificial para el Desarrollo Humano de América Latina y el Caribe? ¿Cuánto tiempo te llevó? Te podría decir que yo llevo casi 20 años, el libro por supuesto no me llevó 20 años, pero yo empecé hace 20 años a trabajar en estos temas cuando trabajaba en el BID, en Washington, porque en ese momento
se hablaba mucho de la predicción en la ocurrencia de delitos, de los famosos hot spots, los lugares calientes donde se podían producir delitos en las ciudades. Había todas unas técnicas muy primitivas en ese momento que empleaban algoritmos, inteligencia artificial para de alguna manera predecir o anticipar los lugares de la ocurrencia de los delitos. Eso después generó muchos estudios, algunos fueron también muy críticos porque hablaban ya de los sesgos de los algoritmos, de algunas dificultades, pero yo ya me metí a fondo en esa época porque en el BID estaba trabajando en temas de prevención de la violencia. Sí. Durante casi 17 años trabajé allí. Después me vinculé mucho con la parte productiva porque me tocó coordinar el área de integración regional, de intercambio comercial entre los países, y ahí ya empecé a trabajar y saqué 2 libros. Uno llamaba Robotlución, el futuro del trabajo en la era de la inteligencia artificial, y el otro llamaba Algoritmolandia, el planeta de los algoritmos. Son palabras, y después vino este. Sí, pero son palabras que nosotros, los ciudadanos comunes, que no sabemos de inteligencia artificial y que obviamente tampoco hicimos ningún tipo de investigación, sino que nos llega porque tenemos esto. Sí, y mucho. Y mucho. No sabemos bien qué es la inteligencia artificial. Y las palabras algoritmo, por ejemplo, nos pueden sonar por redes sociales. El algoritmo te escucha y de repente, no sé, te ibas a comprar unas botas y te empiezan a pasar publicidad de botas, qué sé yo. ¿Qué vendría a ser o cómo modifica la inteligencia artificial la vida del individuo común? Bueno, ese es el punto central que yo trato en este libro y digo que estamos viviendo una nueva era de la humanidad que se llama IACeno, la era de la inteligencia artificial. A diferencia de la era industrial, sí. A diferencia cuando surgieron en principio del siglo pasado las máquinas, la máquina a vapor, los automóviles, incluso los cohetes que iban a la luna, etcétera, etcétera, en la era industrial, todos esos avances tecnológicos no impactaban en algo que está impactando hoy la inteligencia artificial, que es nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra epigenética, nuestra neurociencia, nuestra capacidad de vincularnos psicológica y afectivamente con los demás. Lo que hace ese algoritmo, lo que hace ese diseño por adicción que genera la inteligencia artificial, es modificar profundamente nuestra salud mental. Es decir, y además... ¿En qué sentido la modifica? En el, por ejemplo, no pensar, ya no razonar, que alguien lo haga por nosotros, diríamos. Claro, nos resta pensamiento crítico. No se puede confiar, hay que ser desconfiado frente a la inteligencia artificial. Hay que desconfiar de lo que te contesta un chat. No para decir que no sirve, sino para hacer un doble chequeo. Okay. Un doble chequeo. Todo lo que uno averigua en un chat tiene que estar sujeto a un doble chequeo. En algunos casos, además, la inteligencia artificial, que también lo trato en un capítulo entero de este libro, que se llama Inteligencia Artificial para el bien y para la vida, el problema es que está acelerando la potencial fabricación de seres humanos. Puede sonar ciencia ficción esto. ¿Vos no te acordás hace 7 años cuando un científico chino que había estudiado en Estados Unidos anunció la clonación de una melliza? Sí. Fue terrible. Fue terrible, sí. Fue una conmoción. China lo metió preso. No se supo nunca más nada de ese científico. Reapareció hace unos meses con un proyecto que se llama Manhattan. Fíjate que es el proyecto similar a lo que fue la bomba atómica. Manhattan, ¿te acordás la película sí. Oppenheimer? Sí. Anunciando con una startup, luego fue bastante controversial, fue la tapa del MIT Technology Review, una de las revistas más importantes a nivel tecnológico del mundo, donde avanza la fabricación de bebés por diseño, y esto genera justamente lo que yo denomino el IACeno, porque la inteligencia artificial ya no es algo externo a nosotros, sino que se mete en nuestras cabezas. Lo comprobamos cuando nos cuesta en una mesa familiar dejar el celular para Total. Mantener una conversación con nuestros seres queridos, sí. Pero a su vez está desarrollando o está acelerando el estudio de la edición genética. Fíjate la doble faz de esto. Para algunas cosas es muy importante, ha logrado acelerar el descubrimiento de vacunas contra el COVID, pero para otras cosas puede ser algo muy peligroso porque dé lugar a seres humanos de primera y de segunda en términos de cómo estén diseñados o manipulados genéticamente, con muy pocas pruebas de seguridad en torno de cómo esa edición genética no solo tiene que ver con el, entre comillas, bebé por diseño que nace,
sino cómo esa manipulación genética luego se transmite a las sucesivas generaciones por herencia. ¿Qué consecuencia tiene esto en los hijos, en los nietos, en los bisnietos de esos bebés fabricados, entre comillas, genéticamente? Esto no es ciencia ficción, hay un gran vacío regulatorio a nivel mundial en esta materia. Y bueno, y por eso el Atlas de Inteligencia Artificial, este libro que acabamos de publicar, habla como de 6 continentes. Hay 5 continentes que los conocemos, que tienen que ver con el consumo energético, con las normas que regulan esta actividad, algunas insuficientes, con el impacto de la salud, de la educación, en la democracia. Pero hay un 6º continente, no sé si te acordarás, que es la Terra Incógnita. ¿Viste cuando ocurre que los viejos mapas de la antigüedad, cuando había una Terra Incógnita, se dibujaban cartografías bellísimas, pero la Terra Incógnita había un dragón, un monstruo de triple cabeza, algo que daba miedo? Hay mucho de Terra Incógnita en este desarrollo de la inteligencia artificial, por eso hablamos de una ética importante, por eso hicimos hace ¿Cómo poquito. se tendría que regular, Gustavo? Porque, a ver, yo sé que en Francia, por ejemplo, ha habido una movida muy importante con inteligencia artificial. Bueno, Estados Unidos es un país que no sé si le interesará mucho regular este estilo, diríamos, de descubrimiento. Bueno, Argentina, de hecho, no ha regulado absolutamente nada, prácticamente nada. Hay algunos avances en cada uno de estos países que mencionás. Lo que hace falta es una regulación antes que nada global. Un pacto global, por eso el Papa Francisco insistió tanto y trabajamos tanto en la Academia de Ciencias del Vaticano por este pacto global, pacto ético global. La UNESCO tiene una serie de normas que son importantes, con dos detalles esenciales. El pacto global tiene que incluir terminar con la carrera armamentística. Hoy la inteligencia artificial se está usando para la guerra. Requerimos que se use para la paz, para el desarrollo humano integral. Hay un montón de acciones, desde la cura de enfermedades hasta la educación más personalizada, hasta la movilidad más inteligente y menos contaminante en nuestras ciudades, hasta una deliberación democrática más informada, en las cuales puede ayudar la inteligencia artificial. Pero la ética, y respondiendo a tu pregunta, tiene que estar en el diseño de los modelos. Apenas se comienza a diseñar el modelo de inteligencia artificial, ahí tiene que haber lo que se llaman guardarrails, como si fuera una autopista, éticos. Y es posible hacerlo, esto requiere que los trabajadores tengan una voz, por eso es tan importante que a nivel del movimiento obrero organizado haya una voz muy presente en esta materia. Hablamos de justicia social tecnológica. El evento del Vaticano tenía como eje la paz, la justicia social tecnológica y el desarrollo humano integral. Es muy importante que la voz de los trabajadores se organice a nivel global y también obviamente a nivel local. Yo siempre recuerdo y mencionaba hace poquitito la labor que hicieron los guionistas en Hollywood, cuando fue el momento de reemplazarlos por máquinas. Guionistas y actores. Y el diálogo, a mi modesto entender, tiene que ser cuatripartito. Recordamos todos, en materia de la Organización Internacional del Trabajo, están los trabajadores, los empresarios y el Estado, los trabajadores organizados con los sindicatos, los empresarios y el Estado. Hay una cuarta pata que falta ahí, que son los científicos que han organizado estos modelos y los han creado, estos modelos de inteligencia artificial. Algunos están reclamando a gritos que los regulen, otros están diciendo que hay un riesgo existencial para la humanidad. No son opinadores de mesa de café. Son los cráneos, los más importantes científicos del mundo, que han dicho que esto implica un enorme riesgo social y un enorme riesgo existencial. Hay que sentarlos en la mesa. Los trabajadores organizados con sus organizaciones tienen que convocar a estos científicos, sentarlos en la mesa de esa negociación y establecer reglas, normas, marcos organizativos que permitan que esto acelere el desarrollo, no que lo demore o que limite la innovación, que se use para el bien, no para el odio, para la locura que estamos viviendo en muchos planos en este momento. Ahora, si vos tuvieras que decir, a ver, está en riesgo, por ejemplo, el trabajo por determinadas cosas, más allá de lo que cada uno está, lo que yo decía al principio, o sea, que eso es algo lógico y se ve. Sí.
¿Qué otros detalles podés dar? O, por ejemplo, ¿está en riesgo la justicia social justamente por esto? ¿Cuáles son, diríamos, 3 puntos de cada uno que queden bien en claro, tangibles, como para empezar a llamar la atención, ¿no? Yo diría, hagamos de cuenta como una columna, riesgos Dale. y oportunidades, si te parece. Riesgos, obviamente un desempleo masivo, la deshumanización en nuestras relaciones personales y la afectación en el medio ambiente. Cuando hay data centers que se ubican en zonas urbanas o con escasez de agua, pasan 2 cosas negativas. Obviamente la escasez de agua, se usan más para el aire acondicionado de los data centers que para el consumo humano, y aumenta mucho la cuenta de electricidad que pagan las poblaciones. En el caso de Argentina, si estos data centers se ubican en zonas que hay abundante agua y abundante vientos y energía solar o energía nuclear, esto no ocurre y eso es una gran ventaja para el país, que la tenemos que saber aprovechar. Estamos hablando de los riesgos, ¿no? Oportunidades, hay muchas oportunidades. En primer lugar, que la inteligencia artificial aumente la productividad de las empresas con participación de los trabajadores y con mejora de los productos que generan. Y esto requiere un diálogo social. ¿En todos los productos? Bueno, ¿En toda la cadena de producción es interesante tu consulta también. No estamos hablando de una sola inteligencia artificial, estamos hablando de poliinteligencias artificiales, de múltiples inteligencias artificiales. Hay que ver sector ¿Que trabajan conjuntamente por sector. o cada una trabaja por separado? Bueno, ahora lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial que se llama agéntica, cooperan mejor que los seres humanos, cooperan mejor que nosotros, porque los modelos se van conectando entre sí en redes y cuando vos le preguntás algo, lo que ellas no saben se lo preguntan a otro modelo y ahí se van conectando. Esto puede ser un error o puede conspirar contra el ser humano, o puede beneficiar muchas actividades. Uno de los creadores, Geoffrey Hinton, de la inteligencia artificial, de las redes neuronales, de los grandes modelos de lenguajes, que recibió el premio Nobel en el 2024, dijo algo que para mí es central que tengamos en cuenta. Dijo, no estamos hablando, cuando hablamos de inteligencia artificial, de una tecnología. La inteligencia artificial es una mera herramienta. Lo que requerimos es una nueva organización del sistema social, político y económico. Si somos capaces de tener en claro ese sistema social, político y económico con horizontes de integración, de bienestar, de mayor florecimiento de la humanidad, la inteligencia artificial puede ser una herramienta maravillosa para ayudar a todos esos propósitos. Pero otra vez es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Vuelvo al concepto, científicos, trabajadores organizados, empresarios y el Estado, no que regule lo mínimo, no que regule, entre comillas, la pavada, no que regule la hormiga, que regule el elefante, porque viste que el Estado muchas veces se regula lo mínimo y no regula lo esencial. Acá hay que regular lo esencial. ¿Qué sería, por ejemplo? El propósito social de la inteligencia artificial. ¿Cómo nos ayuda, por ejemplo, a llevar la salud a personas que están alejadas en lugares inhóspitos y que ven un médico una vez al año? Y sacás, por ejemplo, la inteligencia artificial en cuanto a, obviamente, hacer un bebé ni siquiera de probeta, o sea, estamos hablando de un modelo. Bueno, el tema de la ¿Y eso lo sacás? Manipulación genética, no. Se puede acotar, en el libro está estudiado, lo hemos estudiado a fondo, la inteligencia artificial puede acelerar, por ejemplo, el descubrimiento de una droga para un medicamento, y lo puede hacer más barato. Porque antes lo que hasta ahora en muchos casos es el famoso grupo de control, viste, que hacen experimentos de laboratorio con personas, que corren un riesgo también cuando prueban una medicina que no saben si les puede dar un daño. Todo eso se puede acelerar con la inteligencia artificial. Denis Hassabis, que forma parte de la Academia de Ciencias del Vaticano, que fue también premio Nobel en el 2024, creó un banco de proteínas, de 300.000 proteínas, que es de acceso público, curada por los científicos. Ahí no se pone cualquier verdura, cualquier cosa de mala calidad, que sirve para que los científicos de todo el mundo investiguen de una manera más segura los temas que tienen que ver, por ejemplo, con
el descubrimiento de nuevas drogas para nuevas medicinas. Eso es muy positivo. Lo que antes estaba cerrado y que era de poca calidad y no sabías dónde había gato por liebre, se ha puesto al servicio público con científicos de primerísima calidad. Lo que no puede ocurrir es que se hagan experimentos de laboratorio con cosas raras que conduzcan a la generación de lo que estamos hablando, de situaciones monstruosas de cara y propias de ciencia ficción. Otra vez, esos avances, algunos son positivos, requieren marcos globales, como decimos antes, así como hay médicos sin fronteras, inteligencia artificial con ética sin fronteras. En definitiva, la apuesta que tenemos que hacer como seres humanos, como comunidad organizada, como sociedad, es apostar a la esperanza de todo esto, no negarnos al cambio tecnológico, pero tampoco ser ingenuos. No es que vamos a apretar un botón y los temas se van a solucionar automáticamente. ¿Cómo podemos implementar, por ejemplo, la inteligencia artificial en la educación? Nosotros hoy tenemos un problema muy grande en el país, que es la cantidad de proyectos, trabajos prácticos, inclusive hasta tesis que están siendo trabajadas con inteligencia artificial, por más filtro que pongan las universidades, Salta y demás. ¿Cómo hacemos para incorporar la inteligencia artificial en la educación toda? Desde, no sé si se podrá, pero desde el jardín o el jardín maternal, no sé, hasta los últimos eslabones de la cadena educativa. Ese tema es apasionante. Hay un capítulo dedicado en el libro, es apasionante, daría para hablar horas. Lo primero que a mí me parece importante, dependiendo también, distinguiendo las edades, ¿no? No le puedes dar a un chico de jardín de infantes una pantalla, un celular para que haga lo que quiera, porque ahí es como que frenás un proceso cognitivo que tiene que ver con la neurología y la neurociencia. Hasta cierta edad tiene que ser muy limitado el uso de la inteligencia artificial. A partir de cierta edad, incluso a nivel universitario, es una opinión personal, yo no la limitaría en absoluto, sí la orientaría a despertar, incluso a partir ya del colegio secundario o de la escuela secundaria, un pensamiento crítico, un pensamiento imaginativo, que la emplee, pero con un criterio, como estamos diciendo, con una nueva imaginación. No daría la lucha por detectar si una tesis está hecha o no con inteligencia artificial, sino sería muy claro que si la usan, tenga que haber pruebas orales, que tenga que haber instancias donde el docente... es una repregunta permanente, ¿no? Pregunta permanente. Y otra cosa me parece muy importante, decisiva. Hoy cualquier maestro, cualquier docente, incluso cualquier profesor universitario que te encuentres te va a decir, está estudiado esto a nivel mundial, más o menos entre un 25 y un 30% de su tiempo lo tiene que dedicar a tareas burocráticas, administrativas, de llenar planillas, de llenar informes, evaluaciones, etc. Gran parte de eso se puede automatizar con la inteligencia artificial. Para reemplazar al docente, no. Primero, para mejorar la higiene laboral de ese docente. Total. Para que el docente también tiene problemas de deterioro cognitivo muy importante y de estrés. Que tenga menos estrés laboral. Y que ese tiempo lo use para el vínculo personal con el estudiante, para que lo acompañe en un coaprendizaje. No sé si a vos te pasa, pero yo escucho, lo veo con mis hijos, ¿no? Y mis hijas. Hay una cantidad enorme de situaciones donde el estudiante sabe más que el docente en estos temas, porque lo usa, lo vive, lo padece. Mi hija tiene 3 años y medio, sabe más del teléfono tal vez que yo, o sea, nació con la tecnología de por sí, cosa claro. Que yo no soy, yo soy de la época analógica. Tal cual. Entonces una pantalla para ella es común, la tele plana es común, o sea, forma parte de su existencia. Y casi que no ven televisión o ven otro tipo de imagen, porque también es televisión esto. Sí. Pero hay que volver a Paulo Freire. La educación es un coaprendizaje y me parece que es maravillosa esa posibilidad. Siempre y cuando no nos neguemos, no se puede tapar el sol con las manos y pongamos ciertos límites también. En muchas escuelas se está limitando el uso del celular en el momento de la clase. Eso no significa que no se use para alguna tarea, pero requiere antes que nada pensar otra vez en los seres humanos, en la labor del docente, la labor de los estudiantes. Qué difícil eso, ¿eh? Y la cooperación. Sí, es muy difícil. Estamos en es un terremoto esto. Total. Pero es rápido además. Porque además te encontrás con docentes de distintas generaciones. Sí.
Sí. Ponerlos en práctica, diríamos, así como fue disruptiva la computadora. Sí. El momento de empezar con informática, que a veces no sabían ni dónde estaba el botón para emprender el CPU. Sí. Bueno, esto perdóname la expresión, pero te quema la cabeza, Sí, o sea, sí, porque sí. te la vuela. Literalmente. Tiene un montón de propiedades. Ni hablar del tema de los suicidios juveniles, del deterioro de la salud mental de los chicos Claro. y la adicción. Esto tiene que ver también con un modelo social que no puede promover el juego online, muchísimo menos en situaciones donde la organización política tiene que ver. Tenemos que reflexionar muy fuertemente en poner ciertos límites. Es una locura que se esté promoviendo el juego en chicos de 8, 9, 11 años y que encima esto responda a decisiones legislativas. Eso Sí, es es una una barbaridad. vergüenza. Después nos quejamos de por qué la democracia está tan deteriorada. Y además el endeudamiento, ¿no? Que poner es otro tema que no sé la inteligencia, pero Sí, además el sí, endeudamiento sí. que genera Por es un supuesto. rompimiento familiar, además. Fíjate la doble cara de esto. Con una adecuada educación financiera, hoy un chico recién recibido puede los productos que fabrique los puedes vender a cualquier lugar del mundo, los puede difundir muy adecuadamente en las redes sociales. Hay de hecho nuevos trabajadores en esas nuevas plataformas. Eso es un buen uso de la inteligencia artificial. Le permite al chico que está desarrollando una obra de arte, que está desarrollando un cuento, que está fabricando una silla, poder vender esa silla a cualquier lugar del país. Eso lo logra también el acceso a la inteligencia artificial. Por eso es una muy buena oportunidad. Pero obviamente si el incentivo es que ese chico esté jugando, es una locura. Entonces hay, en el libro, mira, en esta parte del libro, si lo permitís, hablo de una galaxia. Y, trabajamos mucho infografías que decimos entre amenazas y esperanzas. Hay planetas de gran opacidad, Sí. que pueden ser los peores pesadillas de la ciencia ficción. Pero hay soles que iluminan Está también. la luz. Está la luz. Está la luz. Tenemos que apostar a la luz. No nos podemos resignar a que este avance... El Papa dice que es un avance, decía, Francisco lo dice Sí. hoy en sus escritos, que la inteligencia artificial es un avance terrible y maravilloso. Claro, en los dos polos. ¿Dónde se puede conseguir el libro, Gustavo? El libro se puede comprar en cualquier librería y también se puede bajar por internet. Ah, bien. De una manera sin cargo en la página de Naciones Unidas buscando Atlas de Inteligencia Artificial. En mi lugar, yo te reagradezco, lo voy a leer porque me parece, y además nos quedaron un montonazo de cosas por hablar. Al No contrario, un llegamos gusto media ustedes. hora ni a palos, pero sí lo que voy a hacer es recomendarlo. En mi lugar yo lo compraría, porque a mí me gusta agarrar el libro, tener la hoja, yo soy de esa época. Pero si no lo puedes bajar gratis, decía otra vez por dónde lo podías bajar. Ponen mi apellido, Atlas Inteligencia Artificial Naciones Unidas, y ahí están hay una versión más corta y una versión más extensa, y hay también una versión en inglés para quien quiere mandarlo a algún pariente afuera. Espectacular, espectacular. Bueno, aquí tenés entonces para que sepas cuál es el libro y obviamente que lo puedas comprar. Gustavo, un placer. Al contrario, muchas esta gracias charla. por el tiempo también para mí. Es muy importante que me den este espacio. Muchísimas gracias. Espero que vengas otro día para seguir hablando de encantado, esto, cómo no. claramente. A ustedes gracias por estar del otro lado. Nos encontramos la semana que viene como siempre. Chao. atrás.